Darle la bienvenida a Solana Quesada, que es directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, y a Valentina Torre, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenidas, un placer recibirlas a las dos. Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando leí la encuesta del informe es que se agregan otros datos que tienen que ver, que están suministrados por el CIPIAB y por el Ministerio del Interior, ¿no? Que habla sobre todo de los homicidios, que el 62,2% de los homicidios a mujeres fueron por violencia doméstica, que el 8,9% fueron por agresión sexual, que el 15,6% la víctima no tenía relación con su homicida. Bueno, y también datos que tienen que ver con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y la primera pregunta que me surgía era, digamos, ¿por qué se incluye? De alguna manera lo relacionan directamente con el tema del acoso como parte de... Todas estas formas son expresiones de la violencia basada en género. Sí. La violencia basada en género tiene una gama muy amplia de expresiones, sucede en el espacio de la intimidad de la familia, con personas cercanas, sucede en el espacio de trabajo cuando hablamos del acoso sexual laboral y también sucede en los espacios públicos. Lo que tienen en común son pautas culturales que de alguna manera legitiman cómo nos ubicamos hombres y mujeres y que hay una base cultural que permite y sostiene y mantiene que de alguna manera el cuerpo de las mujeres está legitimado para ser propiedad de los varones. Entonces son diferentes expresiones de la violencia de género que todas están tipificadas en la ley 19.580, que es la última ley integral de violencia basada en género que tipifica diferentes formas de violencia de género y claramente tienen expresiones muy diferentes, donde el femicidio es la expresión más brutal de esa violencia, pero eso es la punta del iceberg. De alguna manera hay una serie de conductas previas que legitiman. Y capaz que el acoso sexual en los espacios públicos era algo que estaba naturalizado, que bueno, que de alguna manera no era tan grave, que ni siquiera se dimensionaba como problema, quienes no lo sufren o lo padecen cotidianamente no lo visibilizaban hasta ahora como una dificultad. Y entonces todo de alguna manera va sosteniendo y legitimando estas conductas, por eso es importante un abordaje integral en cada uno de esos espacios y esas dimensiones. Bien, otro de los datos que me llamó la atención, y lo corrijo porque está mal lo que puse en el informe, de que el 80% de los adolescentes lo veían como un problema y entendían que se necesitaba una solución. No, es el 80% de la población en general encuestada, lo cual recién me decían, bueno, en realidad no se condice luego con el nivel de acoso que se da, ¿no? Es como que hubiera un discurso diferente al accionar luego. ¿Qué opinión merece? Y bueno, es una problemática que está muy naturalizada de alguna manera, lo que hemos visto a partir de todos estos estudios que hemos realizado, tanto a partir de la metodología cualitativa y cuantitativa, sobre todo la cualitativa, para ver un poco los por qué y cómo funciona esta forma de violencia en el espacio público. Bueno, es una de las formas para entender por qué cuando preguntamos en términos generales si el acoso sexual callejero es un problema que debe solucionarse, y bueno, la mayoría de las personas, sean varones o mujeres, están de acuerdo de que es un problema que debe solucionarse. Luego lo ejercen y ni se dan cuenta, quizás. O sea, por eso hay que ver qué definimos por acoso sexual callejero, por eso nosotros hicimos una herramienta bastante específica para poder medirlo, porque no es ese de los problemas como difíciles en medición. Hemos abordado lo que son estudios que se hicieron en Chile, en Croacia y en otras partes del mundo, como para poder ver qué modelo era el que se utilizaba para este tipo de relevamiento y bueno, poder ver la prevalencia a partir de las mujeres que lo viven en la ciudad. Pero sí, obviamente cuando hablamos de acoso sexual callejero como un problema, todos estamos de acuerdo que debemos solucionarlo. El tema es ver, bueno, a qué nos referimos con eso, cuáles son las conductas que están naturalizadas y que los varones ejercen continuamente en la calle. Claro, en otro estudio que yo estuve mirando, cuando era en Argentina, creo, que hablaba de, claro, el piropo no está considerado por la mayoría de las personas que lo ejercen como acoso, y sin embargo... sin duda lo es y de manera reiterada, en fin, tiene sus particularidades. ¿Por qué se territorializó, digamos? ¿Qué es lo que se buscaba a la hora de territorializar la encuesta, el estudio? Nosotros teníamos como un objetivo general, tuvimos varios estudios desde el año 2017 hasta ahora. Uno de los objetivos cuando empezamos a hacer estos estudios específicamente sobre el hábitat de las mujeres en el espacio público era determinar, bueno, cuáles son los tipos de violencia que mayormente las mujeres viven en nuestra ciudad, Montevideo. A partir de la incorporación en el llamado de la Unión de la ONU Mujeres y de la asesoría, bueno,
era importante ver cuáles eran las formas específicas, como te digo, que en otras ciudades, dentro del programa de Ciudades Seguras, eran otras formas las de violencia. Entonces, bueno, además de que la disposición del espacio público es un tipo de violencia hacia las mujeres, la planificación urbana masculinizada que hace que no se tenga en cuenta cómo las mujeres transitan la ciudad, cuáles son los miedos que se generan dentro del espacio público, bueno, la violencia que se ejerce de forma sistemática, continua y de formas bastante particulares es el acoso sexual callejero. Como decía Solana, es la punta del iceberg, es la imagen que tenemos respecto de la violencia del espacio público hacia mujeres. Claro. Obviamente nosotros generamos esos otros datos que tenemos a nivel país por un sentido de que, bueno, la violencia vemos que hacia las mujeres está concentrada en lo que tiene que ver con los hogares, con lo que es lo que decimos como lo personal, el interior, ¿no?, de los hogares. Pero bueno, también vemos que para ver en el espacio público lo que tiene que ver con lo de hurtos y rapiñas y otro tipo de violencia, no había una diferencia significativa según el género de las personas. Claro. Entonces, bueno, a partir de todos esos estudios y también de toda la parte cualitativa que nos acercamos a mujeres actoras también que trabajan en los distintos territorios y demás, bueno, pudimos empezar a construir cuál es el problema. Y los territorios era porque también el acoso sexual callejero tiene una característica que se da de forma específica en cada uno de estos territorios, como es los de alto tránsito, el transporte público, las plazas, los parques, lo que tiene que ver con el entorno barrial. Entonces necesitábamos abordar estos espacios de forma específica para ver cuáles eran sus características. No es lo mismo el acoso sexual callejero en su entorno barrial que en un entorno de alto tránsito. Sí, bueno, no único, exactamente, que ya nos vamos a meter en eso porque me llamó la atención que también se incluyera un plan para lo que tiene que ver con el transporte. Pero antes de meternos en el plan de acción, quisiera preguntarles como en términos generales y rápidamente, ¿qué fue lo que más les llamó la atención de la encuesta como resultado? O en realidad nada le llamó la atención particularmente y todos los resultados eran como lo esperable. No. Y bueno, una de las cosas que la facultad en su estudio resaltaba era que pasa todo el tiempo en todas partes. O sea que si bien podemos como pensar a priori que es algo que pasa de noche en espacios oscuros, solitarios, en realidad, como decía Valentina, sucede todo el día cuando circulamos las mujeres por el espacio público, se expresa de maneras diferentes, pero es algo que todas las mujeres vivenciamos a lo largo de nuestra vida, que empieza a edades muy tempranas y que eso condiciona cómo las adolescentes y las gurisas circulan por la ciudad y las va condicionando a dónde salen, con quién van, etcétera, y que también no es un fenómeno actual, es un fenómeno que existió siempre y que antes estaba absolutamente naturalizado. Si uno habla con mujeres adultas ya más grandes, todas tuvieron en su adolescencia y en su juventud vivencias de acoso sexual en los espacios públicos que no se las contaban a nadie, que no las verbalizaban, que no las expresaban, pero que sin embargo las padecían cotidianamente. Claro, las soportabas, pero no tenías ni a quién acudir, no ibas a ir a una comisaría siquiera a decir, ¿sabe qué me dijo? Tal o cual cosa. Hablemos del plan de acción. Solana, contanos en qué consiste. Bueno, el plan de acción tiene 5 grandes áreas. Bien. La primera tiene que ver con esto de la generación de información. Bueno, hicimos una alianza con la Facultad de Ciencias Sociales y también implica la articulación con actores de la sociedad civil. Las organizaciones feministas y de mujeres han colocado este tema también en la agenda y son también quienes inicialmente han tenido acciones e iniciativas para combatir el acoso sexual en los espacios públicos. Entonces esto de tener información que nos dé evidencia para hacia dónde tiene que ser el rumbo de la política pública para la Intendencia de Montevideo es muy importante. Después hay una línea que tiene que ver con la normativa y con la respuesta. Luego que logramos dimensionar que esto era un asunto importante de política pública, bueno, ¿cómo de alguna manera le damos respuesta? Para eso acabamos de presentar una norma a la Junta Departamental para que de alguna forma el gobierno de la ciudad obligue a los actores institucionales y a la Intendencia en particular a generar acciones en este sentido. Bien. No es una norma punitivista, nosotros no vamos por la línea de sancionar a quien ejerce esta conducta como primera acción, sino que es una norma que intenta trabajar en la prevención y en la respuesta a este tema.
En ese sentido, la respuesta estamos, como bien anunciabas antes, construyendo con el Departamento de Movilidad y el Departamento de Acondicionamiento Urbano, de Desarrollo Urbano, que son nuestros dos socios a la interna de la Intendencia. Bueno, ¿qué hacemos cuando aparecen estas situaciones? Las más notorias últimamente han sido en el transporte público. Entonces, bueno, estamos elaborando un protocolo de actuación para que cuando pase esto en el sistema de transporte haya canales de denuncia, pero también haya un personal de las empresas de transporte sensibilizados con este tema, de manera que podamos, si somos usuarias del transporte, poder pedir ayuda al chofer, al guarda o a quien esté en ese transporte, y que sea un transporte amigable y que esas situaciones no estén legitimadas y no sucedan en ese espacio. Y después tenemos toda una línea de acción en la prevención, que es la capacitación al funcionariado de la Intendencia que trabaja en el espacio público, a las empresas con las cuales nosotros contratamos, para que, bueno, para que esto sea considerado un problema, desnaturalicemos estas conductas y podamos generar y comprometernos en acciones para prevenirlo. Claro, porque si no tiene, digamos, un aspecto punitivo concreto, por lo menos que se empieza a generar esa cosa de que el que lo ejerce luego se sienta avergonzado porque de alguna manera es señalado. Claro. Y ahí es muy importante el involucramiento de toda la comunidad en cuidar, proteger, acompañar a las personas que atraviesan esas situaciones y en dar una respuesta clara de que esos no son conductas que estamos de acuerdo ni que permitimos. Y para eso es importante el compromiso de hombres y mujeres, ¿no? Porque el cambio lo hacemos entre todos. Bien, por último y rápidamente para cerrar, si hoy por hoy una persona, digamos, en la calle, en la vía pública, porque hay otras normativas para lo que tiene que ver con el acoso laboral y demás, pero si uno en la vía pública, no sé, pasa por una cuadra donde hay, vamos a imaginar una situación hipotética, no quiere decir que siempre suceda, pero no sé, de repente una obra en construcción y bueno, y un grupo de hombres le dice determinadas cosas a una mujer, le molesta, hiere su sensibilidad, ¿qué puede hacer en realidad? ¿Puede ir a hacer una denuncia? ¿Puede...? Sí, puede plantear esa situación en la Intendencia de Montevideo, en la Asesoría para la Igualdad de Género o en el Sistema Único de Reclamos, que estamos incluyendo una categoría vinculada a este tipo de conductas.